tal, hermanos? ¿Cómo están? Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Aquí con el gran gusto y la alegría de compartir este podcast ahora con el tema, centrando el tema y la reflexión de nuestro hermano Francisco de Asís en torno a un año más de su celebración, en donde la liturgia centra la meditación y centra y honra a este gran santo, San Francisco de Asís, que sin duda alguna nos ha conmovido y nos ha enamorado a muchos a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, y que ocupa un papel muy importante en nuestra Iglesia Católica Universal. Y hoy tenemos la gran bendición de estar con 3 frailes de la Orden de Frailes Menores que nos van a compartir su trabajo como frailes, como orden, pero también nos vamos a compartir sobre la vida y las obras de este maravilloso santo. Y saludo con agrado a Fray Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Excelente, Juan Carlos Salinas. Salinas Valdés, para servir. Y por acá tenemos a Fray Gabriel Ruiz. Un gusto estar aquí con ustedes y compartir este tema tan importante para nosotros. ¿Y de qué lado tenemos? Mucho gusto, paz y bien. Yo soy Fray César Iván Peña Arbizu. Bienvenidos y gracias a todos por estar aquí en este momento de evangelización. Y vamos a iniciar, a ver, díganme, platíquenme, ¿quién es San Francisco de Asís? Pues primero, para entender quién es Francisco de Asís, tenemos que remontarnos un poquito a la historia, situándonos en lo que es la Italia antigua, lo que es actualmente, bueno, válgamente, ¿no? Nace en Asís entre el 1181 y el 1182, hijo de Pedro Bernardone y Pica. Son sus padres de Francisco de Asís. Y pues bueno, entender la figura de Francisco, les digo, entender a este hombre, primero es el contexto que lleva y la cultura en la que él vivía. Un joven creciendo de alguna manera entre gente de alguna manera de mediana condición económica, gracias, se me fue la palabra, pero de media condición económica, en la cual pues sus padres eran mercaderes, su padre tenía una tienda de telas, viajaba constantemente a Francia y a otros lugares pues para vender y comprar telas, y pues bueno, es en el entorno en el que de alguna manera Francisco se desenvuelve, ¿verdad? Un niño, un joven que de alguna manera pues también estaba rodeado de alguna manera de lo que eran pues las cruzadas, de lo que eran los reyes, de lo que era, pues valga la jerarquía grande de su tiempo. Y sí, en aquellos tiempos de la vida de cualquier ser humano existen elementos importantes en el contexto social, político y geográfico. Y cada uno de nosotros, en nuestras juventudes y nuestras infancias, nos tocó diferentes estilos y formas de vivir. ¿Qué podemos detallar sobre el tiempo que le tocó vivir San Francisco en su juventud antes de convertirse? No, pues vaya, ¿qué puedo decir? Francisco era popular en su ciudad, tenía muchos amigos, él disfrutaba del baile, de las fiestas, él siempre era motivo de hablar, se podría decir, de entre sus ciudadanos, porque siempre él tenía esta alma de alegría, vamos a llamarle, pero en el contexto en el que él vivió, era una alegría tal vez no muy acercada al mensaje de Dios, pero eso no evitaba que él fuera alguien popular, vamos a llamar. Incluso muchos relatos cuentan que mucha gente buscaba a Francisco precisamente por eso, porque era el buena onda, el popular, y todos querían estar alrededor de él y divertirse. Entonces pudiéramos decir que era como lo encontramos ahora en las fiestas, en los antros. Era el alma de la fiesta, el que no podía faltar en los cumpleaños, en los sábados, en las bodas, en las pisteadas, tirar el rol. Era un hombre mundano, al final de cuentas, de su tiempo. Un hombre que gustaba de la fiesta, un hombre que gustaba, inclusive en las biografías nos cuentan o sabemos que le encantaba llevar serenata también a las mujeres, que bien lo dices, ¿verdad? Los jóvenes de ahora que les gusta
ya no soy tan joven, ¿verdad? Pero les gusta la parte de la fiesta, les gusta, es cierto, la parranda, les gusta salir con los amigos, ahora los llamados antros de alguna manera, ¿verdad? Tal vez se ha perdido un poquito también esta parte tan sensible y tan bella de lo que son las serenatas, de lo que es las correrías en las calles, pero al final de cuentas, pues sí, un joven de su tiempo era lo que en ese momento, tal vez, como dirían, lo mismo dicen los jóvenes de ahora, rifaba, ¿verdad? Entonces era lo que de alguna manera él vivía en ese momento. Interesante. Fray César, ¿algún detalle que nos compartas de la vida de San Francisco previo a su conversión, en su vida mundana? Sí, es muy curioso que cuando uno descubre la historia de San Francisco, propiamente su nombre de pila era Juan. Y como a su mamá le gustaba mucho, iba también a veces con su papá a eso de las telas, se le pusieron de sobrenombre Francesco porque le remitía a Francia. Entonces, propiamente podemos decir que el nombre de Francisco es un apodo. Porque por eso, pues, el nombre de pila de él era Juan de Bernardone, que es el apellido de su papá. Y como de cariño o de la mamá, entonces él era el sobrenombre de Francesco. Obviamente el traducido es Giovanni, ¿verdad? Giovanni el nombre como debe de ser, pero pues ya traducido a nuestro español es el de Juan precisamente, ¿verdad? Pero sí era su nombre de pila y como bien lo dice, de alguna manera, de hecho en esta biografía como bien lo dice, pues la mamá es la que lo bautiza con este nombre de Juan. Hasta que llega Pedro Bernardone de viaje, que llega precisamente uno de sus tantos viajes, él estaba en desacuerdo en que se le pusiera Juan, que él no estaba de acuerdo, que él quería el nombre precisamente por este amor que le tenía a Francia, este amor a los lujos de alguna manera, y por eso llega a poner mejor, pues como bien dice, ¿verdad, César? El nombre de Francesco, ¿verdad? Con ese apodo, con ese de elegancia, por así decirlo, para Pedro Bernardone en un momento era un hombre elegante, un hombre fuerte, pues. Entonces por eso, de alguna manera, pues escoge bien lo dice sobrenombre, pero su nombre de pila es Giovanni. Y si hablamos de un Francisco alegre, fiestero, amiguero, conocido, popular, no había Facebook, pero imagínate si hubiera habido Facebook, pues tuviera tenido 5,000 amigos inmediatamente y fanpage y todo. ¿Se sabe o se conoce de alguna vida de noviazgo, de rompecorazón? ¿Qué se sabe de Francisco? Pues no tomó como noviazgo, pero se habla de un hombre un joven que le encantaba dar serenatas a las mujeres, pero no se habla de que haya tenido exactamente algún romance con alguna mujer en específico, no se habla de un amor o de algún hombre en específico con el cual haya tenido alguna relación, solamente esta parte, ¿no? Del ir hacia las mujeres, de conquistarlas, por así decirlo, con su voz, con su serenata que le daba a cada una de ellas, pero no se sabe más. Y como todo joven de mundo, ¿qué aspiraciones tendría Francisco? ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería estudiar? ¿A qué se quería dedicar? ¿Qué planes y proyectos se conoce? Pues yo creo que como hijo de su tiempo, las biografías que he leído relata que su padre quería que él fuera caballero, llevar el nombre y prestigio a su familia. Entonces sí, Francisco, queriendo seguir esta complacencia a sus padres, decide hacerse caballero y busca la manera de poder entrar a lo que en aquel tiempo eran las cruzadas, que era lo que era muy popular, en donde tú ibas con tu apellido a pelear por la iglesia, buscando un lugar. Fray César, ¿algún otro detalle que podamos recordar de la vida previa a su conversión? Es muy importante ese acercamiento que Francisco tenía con sus amigos. Lo seguían mucho, como lo mencionamos hace rato, por esa alegría que él irradiaba. Y cada uno de ellos tenía algo significativo. Entonces, cada vez que se reunían, a lo mejor quiero pensar que uno llevaba guitarra, que en eso de las serenatas y demás. Entonces, lo particular de esta persona, de este Giovanni, como lo mencionamos ahorita, es esa alegría, ¿no? La característica de Francisco es la alegría. Una persona alegre que te llamaba, te contagiaba y sobre todo pues te hacía parte
de eso, de esa misma alegría que ellos compartían. Entonces, Francisco también puede ser sinónimo de alegría. Muy bien, pues vamos a nuestro primer corte en este podcast. Nosotros somos Instrumentos de Amor y estamos hablando de la vida de San Francisco de Asís. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en tu podcast de Instrumentos de Amor con el tema de San Francisco de Asís, uno de los grandes santos de nuestra iglesia, cuya propuesta sigue vigente, sigue viva en muchos corazones y a lo largo y ancho de todo el mundo, pero sobre todo para darle gloria a Dios. Bien, ya vimos en la parte primera sobre la vida de San Francisco de Asís antes de su conversión, un muchacho como cualquier otro, normal, mundano, fiestero, enamorado, artista, galante y todo lo demás que pudiéramos indagar con los biógrafos de este santo. Pero, ¿cómo fue su conversión? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué sucedió en aquellos entonces, en su vida, en su persona? ¿Quién influyó? ¿Qué fue lo que sucedió para que él se convirtiera? Podríamos hablar de varios elementos, varios momentos en los cuales pues Francisco llegó a este momento de conversión, porque uno de ellos podría ser precisamente una de las cruzadas. Ya habíamos hablado un poquito en esa aspiración de llegar a ser caballero, de llegar pues a tener un renombre, ¿verdad? Un nombre bien en la sociedad. Pues obviamente en una de las cruzadas cae preso, ¿verdad? Y en ese estar preso, en esa soledad, en ese sentirse lejos de la familia, es donde comienza como que de alguna manera a sentir el amor de Dios, ¿verdad? En ese momento de soledad. Ese sería uno de los grandes momentos. Pero también podríamos hablar de ese encuentro con el leproso, con aquel que los leprosos de su tiempo, leprosos como tal, hombres enfermos, que se les caía la piel a pedazos, que sangraban, que eran los malditos de su tiempo. Entonces puede ser otro de esos momentos tan fuertes en los cuales Francisco se encuentra con ese leproso y huir de él, y que el mismo Cristo, pues de alguna, o ver en ese leproso el mismo rostro de Cristo, es otro de los elementos importantes. Pero creo que de los principales es precisamente el de la cárcel, donde se encuentra solo, donde ve pues al final de cuentas su pobreza, porque al final de cuentas de ahí comienza también este momento de ser pobre, de dejarse abandonar en las manos de Dios, sentirse lejos de la familia, el sentirse enfermo inclusive, o verse enfermo en esa celda tan pequeña, pues es donde comienza también parte importante de su conversión. ¿Algún otro dato dentro de este contexto de la cárcel, de los leprosos, de la pobreza, de sentirse abandonado, alejado de su casa? Ya cuando regresa a su casa, y en esas idas a escuchar la palabra de Dios, también lo marca un fragmento del Evangelio donde dice que no atesoremos nada aquí en la tierra, sino que pues lo que atesoremos sea propiamente para la vida eterna, ¿no? Para el cielo. Y ese aspecto también marcó mucho a San Francisco, el no tener nada de que lo atara ciertamente aquí a la tierra. Entonces también parte de su conversión fue esa, ¿no? Que tenían en su casa grandes almacenes, pues donde su papá también guardaba la ropa, telas finas. Entonces también fue un aspecto importante que lo marcó
Entonces el buscar la trascendencia, el verse ya no atado aquí en la tierra, sino también buscar algo más, ¿no? Que es llegar a la vida eterna, al cielo. Fray Gabriel, una vez encontrándose San Francisco en esa situación de vida o en esta disyuntiva que me doy cuenta que inicia sobre la pobreza, ¿qué más sucede con San Francisco para convertirse y para decir cómo fue el diálogo con sus papás, qué dejó, qué movió, cómo decidió moverse de vida, cambiarse? Ok, ya retomando lo que dijo el encuentro con el leproso, tenemos también este otro encuentro ya con Jesús mismo en una ermita destruida a las afueras de Asís, la ermita de San Damián, donde se encuentra un Cristo, precisamente Cristo de San Damián, y él en esa búsqueda de la trascendencia escucha la voz del Señor que le dice: Francisco, ven y repara mi iglesia. Entonces Francisco ve destruida la ermita y dice: ok, el Señor me está pidiendo que reconstruya esto, pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, en uno de los viajes de su papá a buscar estas telas finas por Francia, él decide agarrar todas las cosas y venderlas, y con el dinero recaudado ir a reparar la iglesia. Pero qué sorpresa, se da cuenta que cuando vendió las telas regresa su papá y dice: ¿qué pasó aquí? Entonces su papá lo llevó públicamente para que pidiera perdón frente de todos, del obispo, de las personas de la ciudad. Y en este gesto Francisco hace algo que yo creo que nos invita a todos al seguimiento de Cristo, el abandonar todo. Él se despoja de sus vestiduras y dice: yo ya no quiero nada, no quiero mi nombre, yo lo único que quiero es servirle a mi Padre Dios que está en los cielos. Y dejando todo, decidió seguir a Cristo. Y en este momento es donde el obispo toma a Francisco y desde ese punto él lo empieza a guiar. Porque Francisco quiere comenzar a seguir a Cristo, pero tal vez él no sabe cómo hacerlo. Qué importante la figura del obispo, que sin duda alguna hoy en día puede ser cualquier fraile, cualquier sacerdote que necesitamos en nuestro proceso de conversión, no únicamente en las vocaciones franciscanas o en las vocaciones de consagrados, sino lo que ya hoy conocemos, la dirección espiritual. ¿Qué sucede inmediatamente después? Se lo lleva el obispo y ahí empieza ya San Francisco de Asís ya convertido. ¿Qué sigue? ¿Qué estudia? ¿Qué hace? ¿Hacia dónde va? Ya reconstruyó la porciúncula. ¿Qué continúa? Pues tanto no como estudio, porque en realidad podemos hablar de un Francisco que es un gran teólogo y sin haber escrito absolutamente muchas cosas, sin haber hecho grandes escritos como otros santos, pero que su teología es pura, porque al final de cuentas él de hecho en uno de los en la parte de los escritos él pide a los frailes de alguna manera que pues el espíritu o más bien el estudio pues no apague el espíritu de oración y devoción a la cual todas las cosas deben estar sujetas, como lo dice, ¿verdad? De alguna manera no que estuviera en contra de aprender, pero más bien no era el estudio, era más bien el hecho primero de encontrarse fuertemente, como ya decíamos anteriormente, de encontrarse con Cristo vivo, con ese Cristo resucitado, con ese Cristo que él sintió que lo estaba amando y que le estaba llamando a hacer algo. Pero tanto como estudio no, más bien se fue a llenarse en la oración, en la penitencia, en el servicio, en el comenzar a reconstruir precisamente. Bien es cierto que si en algún momento esta parte de decir: ve y repara mi iglesia, preguntabas ahorita, ¿verdad? Reconstruye la porciúncula, reconstruye otras capillas, pero él entendía esta parte física solamente. Y es más bien ahí precisamente en ese momento de encontrarse con Jesús en la oración, en la penitencia, donde entiende que no es solamente la iglesia física, sino que es la iglesia o en este caso pues todos los seres humanos, ¿verdad? El alma de los seres humanos, el llevar a los demás hermanos a la conversión, el llevar a los demás hermanos a la santidad. Porque entendido como tal iglesia, pues él entendía algo físico, ¿verdad? Entonces, pero después entiende en esta oración, en estos momentos, que no es por ahí, sino es más bien el alma, el espíritu lo que tiene que sanar
todo lo que estaba en ruinas de alguna manera, cierto, dentro de la misma iglesia, no como templo, sino tal vez como cuerpo místico de Jesucristo. Y es curioso porque, o sea, ya después de que él dejó su casa, que sintió ese llamado, iba casa por casa pidiendo piedras, recordando eso que de lo que él escuchó, y literal, él se puso a reparar la iglesia ahí en San Damián. Iba casa por casa pidiendo piedras a la gente para poder ir armando esa estructura, ese techo para significar ese llamado que Jesús le hizo. Eso que él entendió, que a lo mejor suena muy lógico y que cualquiera de nosotros también lo hubiera entendido. Este templo, esta iglesia en ruinas, reconstruye mi iglesia y bueno, pues hay que pintar la pared, hay que levantar otra pared, hay que poner un techo, dentro de la lógica humana. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, siga con nosotros, porque estamos cada vez más adentro de conocer la vida de este santo, San Francisco de Asís. Regresamos. Ya estamos de regreso, Instrumentos de Amor, en este podcast sobre la vida de San Francisco de Asís, nuestro hermano, el pobre de Asís, aquel hombre que nos ha dejado un gran legado en nuestra iglesia católica, en nuestra iglesia universal. Frailes, algo que me causa duda y que me causa así como que ganas de saber, o un poquito de chisme y de intriga también, es saber y conocer qué es lo que estaba sucediendo en aquel entonces, por 1160, 1200. ¿Qué sucedía en la iglesia católica que le dice Jesús, reconstruye mi iglesia? ¿Qué pasaba por ahí? ¿Qué estaba pasando? Primero ya habíamos visto un poquito lo que era el contexto pues cultural, ¿verdad? Que es esta lucha de pues de alguna manera entre países, el querer conquistar, lo que es las cruzadas, el querer llevar de alguna manera a otros lugares la conquista máxima. Pero también dentro de este mismo contexto cultural está la lucha que hay entre la iglesia y los reyes. Recordemos que ciertamente durante toda la historia desde que inicia la iglesia siempre ha habido esta lucha de alguna manera por el poder, ¿verdad? De un poder máximo entre pues la política, los reyes y lo que es pues la iglesia, ¿verdad? Los papas en este caso. Entonces había esta parte todavía como de lucha entre el papa o los obispos en este caso y los reyes, no tanto el papa, eran los obispos en realidad los que tenían esta lucha de poder o querían tener el poder sobre la población. Pero también algo que yo creo que es un mal, no solamente en esos tiempos, sino desde que inicia el hombre, es pues valga el dinero, ¿verdad? O el querer poseer, o las posesiones, porque era en realidad en esos momentos en los cuales los obispos estaban acomodados, los cuales tenían joyas, los cuales tenían los mayores lujos, los cuales se movían, pues valga, por el poder y por el dinero, y pues era algo que iba en contra completamente del evangelio. Entonces por eso de alguna manera en este llamado de Jesús le pide, ¿verdad? Reconstruye mi iglesia que está en ruinas. Por eso dices era todo, ¿verdad? A lo mejor mal entendido en algún momento, que si alguno de nosotros tal vez nos dijera lo mismo Cristo, o nos hablara Dios, pues diremos, sí es reconstruir a lo mejor lo físico, ¿verdad? A lo mejor reconstruir esas iglesias que hoy en día están quemando tantos grupos, están destruyendo porque no creen, porque no, pero no es esa parte, sino más bien el hecho de cuando le dice una iglesia en ruinas, que de alguna manera se está desviando de lo que es el principio, que es el evangelio.
El evangelio, el vivir la pobreza, el vivir de alguna manera o acercarse a los pobres, el ir a los enfermos, el ir a los necesitados, el ir a los leprosos de su tiempo, el ir al encuentro del hermano. Entonces, por eso de alguna manera les dice, ¿verdad? Esta iglesia que se está cayendo, un cuerpo místico que no va de acorde con lo que es la cabeza, con Jesús, ¿verdad? Que estaba pues completamente desviado y yéndose completamente al dinero y al poder. Muy bien, y ya Francisco converso, ya reconstruyó, ya pidió piedras, ya la iglesia de San Damián ya bien arreglada, ya fue acompañado por el obispo. ¿Qué sigue con San Francisco? No, pues esta parte de que él decide dejar todo, continúa ahora la manera de subsistir. Ocupa comida, ocupa donde dormir. Entonces él donde llegaba la noche se quedaba dormido, básicamente. Y la comida él mendigaba en la ciudad. Y esta transformación de actitud, porque todos recordaban a ese Francisco alegre, fiestero. Entonces, ¿qué pasó con Francisco? ¿Qué lo llevó a dejar su nombre, a dejar su casa, a dejar todo? Les llamaba todavía aún más la atención. Entonces muchos decidieron seguirlo, acompañarlo. Entonces eran, no sé, tal vez unos 15, unos 20. Iba creciendo en gran medida todas las personas que querían seguir a Cristo de la misma manera que Francisco. Pero Francisco no pensaba en fundar, una orden. Él únicamente quería responder a esa llamada que sintió, a ese Cristo de San Damián que le dijo, ven y repara mi iglesia. Y él lo hizo de una manera muy sencilla, se podría decir, nomás siguiendo el evangelio. Pero es una gran tarea que día a día se tiene que hacer. Y yo creo que eso es lo que puedo decir. Entonces, a raíz de que iba creciendo más el número de seguidores, se veía la necesidad de dar una forma, de ir y pedir permiso a la Santa Sede, de vivir el evangelio. Eso fue lo primero, vivir el evangelio. Y es ahí donde nace la orden. ¿Cuántos fueron? ¿Cómo inició? ¿Qué sucedió, Fray César? Francisco nunca perdió esa alegría, y a pesar de que ya no tenía él dinero, a lo mejor ya no tenía posesiones, no tenía un nivel de medio, él nunca perdió esa sencillez y esa alegría, y eso fue lo que llamó la atención a sus mismos amigos, porque ellos veían a aquella persona alegre que iba de arriba para abajo, subía, cantaba bajo la lluvia. Entonces eso fue lo que los llamó mucho la atención y quisieron también ellos ser como él. Ahí es donde propiamente se empiezan a acercar. El reunirse y el ver una forma de vida, cómo tenían que vivir ahora, pues se lo preguntan a Jesús también y propiamente consultan el Evangelio. El Evangelio siempre ha sido para Francisco una forma de vida. Entonces, como la demás sociedad veía a aquellos locos que andaban de arriba para abajo cantando y todo, decían que no se podía vivir así. Y Francisco, en ese afán de seguir propiamente lo que la Sagrada Escritura dice de Jesús, entonces él decía, claro que se puede vivir así. Entonces fue ahí cuando toma la decisión de ir hasta Roma. Se fueron caminando los 12 que lo acompañaban y pidieron audiencia con el Papa. El Papa los recibe, pero los mismos cardenales, los mismos obispos decían que esa forma de vivir no se podía. Entonces fue ahí un primer rechazo que tuvo Francisco para que se aprobara esa forma que él estaba viviendo, porque decía que estaba en contra propiamente de lo que la iglesia estaba viviendo en ese tiempo, que era un hereje. Entonces para poder combatir eso, Francisco se encamina a Roma y pide esa audiencia con el Papa. Acaba de destacar un poquito lo que ya decía Fray César, que de alguna manera tal vez lo tomaban un poco o rechazado, de alguna manera en un primer instante
el Papa, los obispos, los cardenales, porque recordemos que también en ese tiempo estaba otro tipo de grupos, ¿verdad? Que querían seguir también de alguna manera, o querían vivir la pobreza, querían vivir la mendicación, querían vivir en esos grupos libres de alguna manera, que eran pues los cátaros, los valdenses, pero que eran grupos que de alguna manera estaban en contra completamente de la iglesia, o completamente en desobediencia del Papa. Entonces por eso de alguna manera cuando llega Francisco con este tipo de locura, porque para ellos es un tipo de locura, ¿verdad? El hecho de ser alguien rico, de tener todas las posesiones, ahora abandonar todo y dejar todo por seguir a un Cristo pobre, a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, a un, seguir al final de cuentas el Evangelio, les causa conflicto, ¿verdad? Entonces por eso a lo mejor ese primer rechazo, e inclusive dentro de la misma biografía nos narra algo muy curioso, ¿verdad? Que tan así era la burla que de alguna manera en algún momento sintieron por él, que lo envían a predicar a los cerdos, ¿verdad? Y le dicen, ¿verdad? Ve y predica a los cerdos primero. Si los cerdos te hacen caso, entonces vienes de nueva cuenta y ahora sí pues nos presentas cuál es tu forma de vida. Y se presenta Francisco en esa obediencia, en ese sentir de mismo decir, pues bueno, yo me debo a la obediencia a mi madre la Santa Iglesia, al obispo, el hecho de predicó a los cerdos y entonces volvió a regresar con esa humildad, como decían, con esa sencillez, con esa alegría de decir, Padre, pues ya prediqué a los cerdos, me hicieron caso, entonces ahora sí vengo a que ahora sí me apruebe mi regla, ¿verdad? Porque de alguna manera es lo que queremos vivir, pero siempre a diferencia de otros grupos y de otras, lo que les decía, otros locos que estaban en ese tiempo, él estuvo siempre y nos lo sigue remarcando en nuestra regla, siempre en la obediencia al Papa y a los pies de la Santa Madre Iglesia. Qué interesante. Qué interesante y qué testimonio de nuestro hermano Francisco, principalmente de la obediencia, que es algo que en la actualidad muchos compañeros de trabajo, muchos hijos, muchos esposos, esposas, no tenemos. No hay una obediencia. Vamos a una pausa y regresamos. No se vaya, seguimos con este podcast de la vida de San Francisco de Asís. Ya estamos de regreso con esta gran alegría que nos hace sentir, recordar y vivir la vida de este santo, San Francisco de Asís, nuestro Padre de Asís. Una vez que se presenta ante el Papa, ¿qué sigue? Le aprueban la orden, sus primeros, ¿cuántos eran? ¿Quiénes eran? Y ¿cómo sigue? ¿Cómo nace, Fray Gabriel, esta orden de los frailes menores? ¿Cómo la viven? ¿Y qué dificultades se encuentran? No, pues primero que nada, de ser 20 hombres que querían seguir a Jesucristo de la misma manera que Francisco viviendo el Evangelio, a su regreso se da cuenta que aún crece más todavía, ya son alrededor de 100, 200. Entonces, ¿cómo poner a todos ellos a que sigan de cerca el Evangelio? Porque cada persona tiene su forma de pensar, todos tienen su mundo allá arriba, entonces es difícil, pero él les dejó bien claro la obediencia, y la obediencia primero que nada que él tenía a Dios, luego a sus representantes en la iglesia, a la Santa Sede, y luego esa obediencia se la transmitió a ellos, pero no de palabras, sino de testimonio, y eso es lo que yo creo que a mí me llamó a seguirlo, que los relatos cuentan que San Francisco decía, vénganse, vamos a ir a predicar el Evangelio a los pueblos cercanos. Y sí, lo acompañaba un hermano, pasaban por el pueblo y salían, y el hermano se extrañaba, ¿cuándo vamos a predicar si el pueblo ya lo pasamos? Y se arma de valor y dice, Francisco, ¿y cuándo vamos a evangelizar? Ya lo acabamos de hacer, con nuestra vivencia, con nuestra forma de vida. Y a nosotros nos exhorta, prediquen el Evangelio, y si es necesario, con palabras. Él comienza su apostolado, vamos a llamarlo su ministerio,
primero que nada con estos hermanos marginados que eran los leprosos, parte fundamental de nuestra orden, que allí fueron sus inicios. Después se vio la necesidad de defender de una manera distinta a todos estos movimientos heréticos que habían en aquellos días. No sé, hay tantas cosas que les podría decir de Francisco, de su trabajo, pero yo creo que la más importante es que siempre le fue fiel al Evangelio, y el vivir el Evangelio lo llevó a hacer muchas cosas, a integrar la creación, el ser humano con la espiritualidad, algo que en aquellos tiempos no se conocía. Wow. ¿Qué es lo que sucede en la vida de San Francisco, como la vida de muchos santos, pero en especial la de San Francisco? Hablamos de los estigmas como otros santos. ¿Qué más hubo? Conocemos, muchos católicos queremos y tenemos la ilusión de algún día estar en Tierras Santas. Algunos van y vienen, algunos se van a ir dentro de poco, etcétera. Francisco conoció Tierra Santa, también algunos queremos conocer al Papa y no podemos. Francisco lo conoció, pero en fin, conoció Tierra Santa. ¿Qué más hizo Francisco? Porque por ahí hay algo que todos conocemos que se llama el nacimiento y no sabemos que es él el creador del primer nacimiento. Fray César. Sí, en uno de esos viajes que tenía Francisco, pues ya llegaba, ¿no?, la fecha recordamos el nacimiento de Jesús. Entonces la historia nos menciona que él ya tenía el orden del diaconado, porque la iglesia se lo otorgó para que él pudiese predicar. Entonces llega a un pueblito llamado Grecho, no sé si lo pronuncié bien, y se encuentra con una gruta. Entonces el ver que en ese pueblo era un campo precioso, manda a llamar a la gente, ¿no? Y ahí es donde él recrea ese primer nacimiento. O sea, está San José, a un niño que traían en brazos, María, y pues como estaba en un establo, pues está una vaca, está un buey, y es lo que normalmente conocemos, ¿no?, como la tradición de la misma iglesia nos los pinta. Entonces es una de las obras magníficas que también la iglesia adopta, ¿no?, y que es lo que nosotros tenemos en nuestras casas, el pequeño nacimiento de Grecho. Parte también pues de esa devoción que él tenía, pues nos cuenta la historia que él hacía varias cuaresmas al año. Pero precisamente en esa fecha, el 24 de diciembre, nos decía: rompan la cuaresma, rompan los ayunos, para que este día de fiesta hasta las paredes coman manteca. Entonces ese era el mandato que tenemos de nuestro Padre San Francisco. O sea, para nosotros el nacimiento también es una fecha muy importante, tanto también como la Pascua. Entonces es recordar un poquito, ¿no?, el suceso de Grecho. Bueno, entonces ya entiendo por qué estoy gordito. Yo vivo una eterna Navidad. Sí, suponemos que sí. Yo creo que algo también muy de las obras grandes o de los grandes momentos que he vivido o que se vivió durante la historia de Francisco, ya lo decían el nacimiento, ya decían estas cuaresmas, ya decían también el encuentro con el leproso, la reconstrucción de la iglesia, pero también el encuentro, por ejemplo, con el sultán, que de alguna manera el por qué ahora en nuestros tiempos todavía lo siguen reconociendo pues valga la orden franciscana como tal, en este encuentro con otras maneras de pensar diferentes, con otras religiones, porque ese encuentro con el sultán fue pues de alguna manera podríamos decir también un parteaguas en lo que llamamos nosotros el ecumenismo, ¿verdad?, el acercarse a otras maneras distintas de pensar. Y puedo asegurar que de alguna manera este encuentro también con el sultán viene a raíz de otra de sus grandes obras que tiene pues Francisco dentro de lo que se le atribuye en sus escritos, que es el Cántico de las Criaturas. El simple hecho de hermanar a toda criatura, no solamente a los seres humanos, no solamente a los hermanos con los cuales podía dialogar, sino a toda la naturaleza, a toda la creación, o sea, al extremo de llegar a hermanar a la misma muerte.
en ese momento de muerte decir, ¿verdad? Bienvenida a nuestra hermana muerte, porque de alguna manera él sabía que a partir de ella pues iba a encontrar con su creador, ¿verdad? Entonces es algo tan intenso y cuál grande amor tenía Francisco, o había encontrado ese amor tan grande en el mismo Cristo, en Dios, que se la creyó, que lo sintió, que lo llevó a la práctica de llegar a este extremo, ¿verdad? De hermanar. Entonces, por eso ese encuentro con el sultán, ¿verdad? De llegar y decirle, pues eres mi hermano, que tengas una manera distinta de pensar, pero eres mi hermano también. Y también quisiera para ti tal vez la santidad y quisiera para ti la salvación. Entonces creo que también es de los grandes momentos en los cuales podemos hablar de un Francisco que pues en esa confianza en Cristo, en esa confianza en Dios, se lanza al encuentro del hermano. Creo que es de los grandes, pues de todos los tantos que tiene Francisco, es ese encuentro con todos los hermanos, pues con todos aquellos que lo rodean. Wow, qué interesante. Ahora, dentro de la vida de San Francisco, como todo santo, hemos encontrado ejemplos en algunos muy milagrosos, devotos. ¿Y quién era el santo favorito de San Francisco? ¿A quién no sé, a lo mejor alguien teníamos, yo, una de las vírgenes? ¿A quién se apegaba? ¿A quién rezaba San Francisco? ¿Cuáles eran sus milagros? ¿Cómo nacieron sus estigmas? ¿Cuánto tiempo vivió de su conversión a su muerte? Porque murió joven y enfermo. Mira, podemos hablar, cierto, de una enfermedad, podemos hablar, preguntar hacerte de un santo como específicamente, pues no tanto, más bien era el encomendar toda su jornada, todos sus momentos a San Miguel, que era como que de alguna manera el cual era como su power, ¿no? Pero no había un santo en específico anterior a él del cual podamos hablar que de él se comentara. Era directamente, ahora sí que Jesús era, porque inclusive, ¿no?, en sus escritos se dice que él cada que pronunciaba la palabra Jesús se relamía los labios. Entonces pues para él había encontrado lo máximo en Jesús. Entonces no que no hubiera otros intercesores, ¿verdad? Pero pues más bien es por ahí, por ese lado, por el lado del mismo Jesús solamente. Ahora bien, sí se habla ciertamente de pues tantas enfermedades, de que quedó ciego, de precisamente que también por esas grandes cuaresmas que hacía, pues el estómago, que obviamente sabemos que si no hay alimentos, si no hay que procese, pues se va deteriorando, se va poniendo mal el estómago. Entonces son de los grandes padecimientos de los cuales se pueden hablar, ¿no?, en la vida o en el cuerpo de Francisco. Es así que inclusive en ese lecho de muerte él le pide perdón a su cuerpo y le dice, ¿verdad? Porque aparte le decía que su cuerpo era un burro, ¿verdad? Entonces, el hermano burro, pero de alguna manera le pide perdón a ese hermano burro porque lo ha lastimado, porque él sabe que de alguna manera, queriendo alcanzar a lo mejor la santidad, queriendo alcanzar a Dios, pues sabe que ha deteriorado su cuerpo por no alimentarlo bien, por lacerarlo de alguna manera. Entonces, pues es como que de esos momentos en los cuales Francisco se duele, ¿no?, de todo lo que ha hecho. Y bueno, de los estigmas, pues sabemos que fue en un momento precisamente de oración, ¿verdad?, en el cual él está tan apegado, porque aparte de todo, a Francisco, lo que más le gustaba meditar era la pasión de Cristo. Entonces él en la pasión de Cristo encontraba su máximo, en el saberse salvado, el saberse amado por Dios en la cruz, en todo ese padecimiento que él tuvo desde el momento de la aprehensión, pues para él era lo máximo. Entonces en la meditación de la pasión, pues es donde precisamente, o en esa oración, pues Dios le concede, ¿verdad?, el ser estigmatizado, el sentir en su cuerpo también los dolores, el sentir en su cuerpo esos momentos, ¿verdad?, de angustia de alguna manera, para llegar a la resurrección. Magnífico. Pues bendito sea mi Señor y bendita sea nuestra hermana muerte. Vamos a una pausa rapidito, no se vaya. Regresamos en este podcast de Instrumentos de Amor sobre la vida de nuestro hermano Francisco de Asís.
Regresamos, esto es el podcast de Instrumentos de Amor con el tema de la vida de nuestro hermano Francisco de Asís. Conocemos ya una parte de Francisco, se fundó la orden, vimos cómo le tocó presentarse ante el Papa, cómo fundó ya su primer grupo y cómo ha crecido a lo largo de los siglos la orden franciscana. Pero así como tuvo grandes problemas, broncas, vicisitudes San Francisco de Asís, me imagino que la orden a lo largo de la historia las ha tenido, Fray. Esa es para ti y para acá, para los muchachos. ¿Qué implica o qué dificultades ha implicado su vocación, su llamado, su vida de consagrado, su vida de fraile, su vida de estudiante? Porque bueno, pues uno los ve todo el tiempo alegres, brincando acá, Fray Gabriel, cuando brinca y baila, pues, pero pues no deja de ser humano y no deja de tener broncas. Dificultades yo creo que sí son muchas y bueno, antes de seguir hay que aclarar algo. Nosotros nos conocen ciertamente como franciscanos, pero nuestra orden como tal se llama Orden de Frailes Menores. Cuando escuchamos o de repente nos dicen, ¿por qué hoy FM? Orden de Franciscanos M, ¿qué? Es Orden de Frailes Menores como tal, ¿verdad? Francisco quería que fuéramos hermanos, quería que fuéramos menores, los más pequeños precisamente, los servidores de todos los demás. Y desde ahí yo creo que es una de las primeras dificultades que se encuentra Francisco, pues precisamente en esta conversión, en este caminar y en este dar un sí a Dios, ¿verdad? Porque hay quienes pues no lo entienden. Y pues yo puedo hablar de manera personal en mi conversión o en la parte de decidir por este caminar, por este sendero de Dios. La primera es pues decidirse, ¿verdad? El decir que sí. El decir que sí, sobre todo porque pues yo ya tenía, según yo, una vida hecha, ya tenía yo una casa donde morar, ya tenía un carro, tenía una novia con la cual tenía 8 años de relación, con la cual ya me iba a casar y la dejé un mes antes de la boda. Entonces sí creo que es desde ahí esas pequeñas dificultades, el saber si verdaderamente era el llamado de Dios o solamente era, como dirían vulgarmente, una llamada de petate. Entonces sí creo que desde ese momento empiezan las dificultades, sobre todo en esta parte de decidir sí o no es el camino de Dios y es o no un llamado de Dios. Y ya obviamente dentro del caminar, dentro del decidir, sabes que sí, Señor, te sigo, porque pues fueron también muchas circunstancias que se dieron en mi vida para poder decir que sí, igualmente la enfermedad, la muerte y tantas cosas. Pero soy feliz verdaderamente con lo que hago, con lo que Dios me ha mandado a hacer. Y bueno, yo creo que, como bien lo decías ahorita, pues como humanos tenemos nuestras crisis, ¿verdad? En todos los momentos. Pero hay que saber distinguir también entre que a veces son crisis existenciales, crisis de fe, crisis humanas y bueno, es una dificultad grande, ¿verdad? Porque son etapas que vamos viviendo, sobre todo que de repente llega a cierta edad en la cual pues yo creo que todo ser humano, la paternidad y a lo mejor ves a tus amigos casándose, teniendo hijos, teniendo también sus propias cosas y nosotros viviendo desde este lado pues la pobreza, la obediencia y yo creo que es una de las dificultades más grandes dentro de del caminar en nuestro caminar precisamente. Lo que ya venimos yo creo que planteando desde el principio, la obediencia. La obediencia es muy muy difícil porque imagínate poner en manos de otra persona tu vida, tu voluntad de alguna manera, porque pues uno está acostumbrado allá afuera a decidir por sí mismo, ¿verdad? Imagínate ahora poner en manos de otro, decir, no, pues tienes que ir acá, tienes que lavar, tienes que hacer, tienes que correr, tienes que, pues no es como que tan fácil, ¿verdad? Pero bueno, y tantas otras dificultades que se encuentra uno. Pero, ¿y usted ha tenido crisis? Como todo humano, sí. Sí. Claro, pero al final de cuentas, en manos de Dios las he sabido llevar y me ha ayudado Él a salir adelante en esas crisis. ¿Y ustedes, hermanos, los más jóvenes? Sí, las crisis son parte importante de nuestra vida porque en esta es donde te haces fuerte, ¿no? Y donde se concreta realmente el llamado que Dios te ha hecho. Primeramente, el dejar todo, el dejar casa, padre, madre y todo por el Evangelio es una primera crisis porque en mi caso también
tenía una profesión, tenía también una vida ya planeada. Entonces, cuando Dios se atraviesa muchas veces en nuestro camino, es la primera crisis. En realmente escoger qué es lo que quieres, cómo quieres trascender, y sobre todo, como yo les digo a los muchachos que tienen aspiraciones, ¿no?, a la vida franciscana, no es solamente lo que tú quieres ser, sino cómo quieres servir. Es una pregunta también muy importante, y yo siempre les digo a los grupos de jóvenes donde me han invitado, pregúntense no qué quieren ser, no si quieren escoger una carrera por ganar dinero, no. ¿Cómo quieres servir? Esa es la pregunta. ¿Cómo quieres servir? Si le quieres servir a la iglesia, no sé, o quieres servirle al pueblo, tu propia nación, como médico, como policía, que es lo que te dicen los niños, ¿no?, que es lo que le preguntas. Pero si tú quieres servir propiamente, ya radicalmente a Dios, también esa es una opción, ¿no? El ser sacerdote, el ser religioso, religiosa. Pero sobre todo esa es la pregunta primordial, ¿no? ¿Cómo quieres servir? ¿Y usted, Fray Gabriel, ha tenido crisis? Claro que he tenido crisis y creo que voy a seguir teniendo. Son parte de esta vida, pero como dijo mi hermano Fray César, es algo que te ayuda a crecer y a pararte bien y decir, esto es lo que quiero. Y otra cosa, ya porque mis hermanos ya dijeron la mayoría de las crisis que puedo tener o las que he tenido, es un mensaje que quiero dar a todas aquellas personas, jóvenes o adultas, que quieren descubrir qué es lo que Dios quiere para ellos. Desde mi experiencia propia, tal vez yo fui muy joven, el llamado yo lo tuve a los 17 años, otros lo tienen al mediodía, 30, otros los tienen hasta la tarde, 40, 50 años. Dense la oportunidad, porque allí es donde van a encontrar la manera que decía Fray César, la mejor manera de servir, porque es a donde Dios te llama a vivir tú en plenitud, y que es plenitud, la alegría, donde logras integrar toda tu persona y saber que estás aquí por algo, y ese algo es el servicio a los demás. Sin duda un gran ejemplo de vida de nuestro hermano Francisco que ustedes han decidido seguir, y que ojalá que quienes escuchen este podcast puedan también enamorarse de la regla de nuestro hermano Francisco y seguirlo a él, seguir su ejemplo, que es seguir el Evangelio. Pues hemos dado, lamentablemente y tristemente, el tiempo se nos ha agotado. Esperemos que podamos seguir platicando en otra ocasión y en otro momento sobre la vida de nuestro hermano Francisco. Y pues esperemos que este mensaje llegue a la conciencia y al corazón de quien lo escucha. Y queremos terminar con una oración, Fray Juan Carlos, que me encantaría que dirigieras, pero queremos poner como intenciones a los pies de nuestro hermano Francisco, en sus manos llagadas, y para que él sea el intercesor ante el mismo Cristo, ese Cristo que lo enamoró, ese Cristo del Evangelio, ante María Santísima y ante el Padre, a todos y cada uno de los enfermos, a los hermanos que están postrados en un hospital, en una casa, en una cama, con un cáncer, con una leucemia, con una depresión, y por qué no, algo que es muy común hoy en día y que es una gran enfermedad social, que es la adicción, el alcoholismo, la adicción a sustancias, que bajo la intercesión en esta fiesta, en este año 2019, en la fiesta de San Francisco, por su intercesión, sean liberados de esos yugos, de esas enfermedades, y que sea nuestro hermano Francisco quien le presente al Padre y a nuestro Señor Jesucristo esas enfermedades, estas necesidades. Voy a utilizar la bendición de nuestro seráfico Padre San Francisco, que utilizaba en todo momento para bendecir a sus hermanos y a todos los que frente a él se paraban. Y como bien lo dices, ponemos en manos de Jesús, en manos de María, a todos aquellos hermanos nuestros, a los leprosos de nuestro tiempo, aquellos que son desechados de nuestra sociedad,
que no son bien vistos, que no son queridos, y que nos corresponde a nosotros, como Francisco, llegar a ellos, tenderles la mano, besarlos, abrazarlos y decirles con nuestro ejemplo, con nuestra mano, que Dios les ama. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda de su paz. El Señor Dios Todopoderoso se digne bendecirlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Fue la vida de San Francisco, instrumentos de amor. La vida de San Francisco de Asís. Para todos, paz y bien. Nos vemos a la próxima. Gracias, Fray. Gracias a ustedes. Paz y De bien. nada, paz y bien. Paz y bien a todos. Bendiciones.